Le indico que su audio está desactivado. Sí, sí, no hay problema. Ya, ahí mejor lo voy a dejar. Ya. Ya, empecemos. Ya. Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El día de hoy vamos a tocar el tema de inteligencia de negocios, pero quiero orientarlo un poco más a lo que son las MIPES. Mi nombre es Steve Cerdán, soy ingeniero informático y actualmente me dedico o trabajo como coordinador de innovación en la Dirección General de Información para la Seguridad del Ministerio del Interior. El día de hoy he querido tocar exactamente estos 5 puntos. En sí, ¿qué es la inteligencia de negocios? ¿Qué herramientas tenemos disponibles? ¿Con cuáles se trabaja actualmente? ¿Cuáles son sus beneficios? Luego quiero ver un caso práctico. Para eso se va a trabajar con una herramienta de Google que es totalmente libre y que podemos trabajar. Por último, las conclusiones y luego una solución de preguntas que va a tener una duración más o menos de unos 15 minutos. Pero yo dejo abierto preguntas para que en cualquier instante ustedes puedan hacerla. Si es que tienen algo importante, me lo dicen o caso contrario lo escriben en uno de los grupos y podemos responderlas. Vamos primero entonces empezando con lo que es la inteligencia de negocios. Para eso voy a citar a Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, y él hace una acotación bastante simple. Dice, muchas veces me preguntan qué va a cambiar en los próximos 10 años, pero casi nunca preguntan por qué no va a cambiar o qué es lo que no va a cambiar en los próximos 10 años. Esta, de hecho, es la más importante de las dos, porque de acuerdo a esto se puede construir una estrategia empresarial en lo que refiere a lo que son las cosas estables en el tiempo. Lo que muchas veces nos preguntamos es, siempre pensamos en la innovación, qué salió, qué es lo de nuevo, pero lo que nosotros tenemos que saber es siempre nuestras fortalezas. Y sobre todo cuando somos empresas pequeñas, medianas, muchas veces decimos, no, el caso de la inteligencia de negocios o saber cómo está mi información, necesito mucha información, necesito muchos recursos, y eso no es tan cierto. En la actualidad tenemos que tener un plan de crecimiento y tenemos que ver siempre, no pensar en una empresa pequeña. Ahora nadie es pequeño con todo esto de las tecnologías. Recuerden cómo inició Uber, Airbnb, que son empresas en realidad de economías colaborativas. Uber es el más grande centro donde hay taxis y no tiene ni un carro. Airbnb tenía casi todos los hospedajes del mundo y los cuales eran más utilizados, no tenía ni siquiera un hotel, ¿no? Actualmente, en el mundo de los negocios,
su fundamento o se fundamenta sobre todo en la toma de decisiones estratégicas. ¿Y cómo logro yo tomar decisiones estratégicas? Primero, conociendo mi modelo de negocio, qué es lo que me hace fuerte. Y segundo, tomarlo de manera oportuna. Por eso decimos en el segundo punto, para llevar esta decisión estratégica es esencial contar con la información adecuada y en tiempo. Es decir, la oportunidad es nuestro mejor aliado. ¿Qué hubiera pasado si es que una persona por ahí hubiera sabido, en este caso, lo que va a suceder ahora en la... De repente hubiera hecho un sistema de deliveries y ahora fuera millonaria, ¿no? Muchas de las cosas tienen que ser a tiempo. Y por último, las tecnologías de información toman un papel muy relevante. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestras tecnologías de información, nuestras herramientas informáticas son las que nos van a permitir procesar información en un mínimo tiempo. Y de acuerdo a eso yo puedo ver qué es lo que me conviene hacer o lo que no me conviene hacer. Pero también eso depende mucho de la cabeza, de la parte estratégica y de la parte gerencial para que pueda haber buenas decisiones en el tiempo. En sí, un concepto muy básico que lo da el Data Warehouse Institute de Oracle, que dice que la inteligencia de negocios es la combinación, miren esta combinación, hay tecnología, herramientas y procesos. Tecnología, herramientas y procesos. Todo ello me permite transformar mis datos que yo tengo en la actualidad, que tengo mis facturas de compra, mis facturas de venta, etcétera, me permite transformarlo en información. ¿En qué momento hablo yo de información? Cuando esos datos que están por ahí sueltos tienen un sentido. ¿Cuándo le doy sentido? Cuando yo conozco y entonces yo no pregunto, oye, ¿cuál es la factura del señor tal? No, sino digo, mis clientes, ¿cómo vamos? ¿Hemos subido, hemos bajado, tenemos más compras, menos compras? Ahí le estoy dando yo sentido a esa información. Y este conocimiento es dirigido sobre todo hacia un plan o hacia una estrategia comercial. Lo que ustedes ya saben es que toda empresa, por más pequeña que sea, tiene que tener una misión, una visión. ¿Cómo me veo yo aquí a un tiempo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y todas las decisiones que yo tome tienen que ir encaminadas hacia eso. Si es que hay una disociación entre lo que yo tengo y lo que yo he pensado en el futuro, nunca vamos a llegar a la meta. Entonces, la inteligencia de negocio, esta combinación de tecnología, herramientas y procesos me va a ayudar a que yo tome decisiones y que me encamine en esa estrategia. Bien, ¿dónde es usado la inteligencia de negocios? Ahora, aquí les voy a indicar de que hay muchas de las empresas que realizan o que usan inteligencia de negocios. Por ejemplo, las cadenas de restaurantes, Fridays, que es una de las más conocidas, Wendy's, Ruby's, usan inteligencia de negocios o BI, en inglés Business Intelligence, para tomar decisiones estratégicas como añadir nuevos menús, qué platos van a quitar, qué locales van a cerrar. El grande de Estados Unidos en lo que refiere a ventas, usa todo lo que es BI para dominar la industria. Harrah's utiliza el Business Intelligence para construir megacasinos y también analiza de este modo la fidelización de sus clientes. Amazon, justamente hablábamos de Bezos al inicio, y Yahoo se basan en inteligencia de negocios para hacer cambios comerciales. ¿Cómo van las cosas? Capital One lleva a cabo más de 30,000 experimentos anuales para identificar a los clientes solventes y ofrecer tarjetas de crédito. No solamente en grandes empresas se está utilizando, actualmente también el Estado lo está utilizando. He tenido la suerte de encontrarme trabajando en INEI, en Mincetur, actualmente en Mininter, en Promperú también lo he visto y en todos lo utilizan de uno u otro modo. Por ejemplo, en el tema de Promperú lo utilizan mucho porque tienen información respecto a datos de la SUNAT. Entonces explotan y le dan un tablero de información muy grande a los exportadores. Y de acuerdo a eso ellos toman decisiones para saber dónde están los mercados,
dónde se pueden hacer ventas, de dónde pueden comprar, etcétera. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tuve la suerte de participar en un proyecto que se llamaba SICTUR y creamos ahí tableros de datos respecto al tema de turismo y era bastante interesante ver los movimientos y cómo podíamos atacar para que lleguen más turistas, qué es lo que se podía hacer y cuáles eran las características de los turistas respecto a la información que teníamos. Es bastante interesante, pero la pregunta es, ¿por qué todo ese conocimiento no llevarlo a las MIPES? Si es que es tan simple, es decir, yo junto mis facturas, yo junto mis boletas, yo junto mis ventas, y mes a mes voy viendo cómo van las cosas, y de ese modo puedo hacerlo, puedo ver si es que hay ciclos repetitivos, de repente entre los tales meses vendo menos por mi ubicación, etcétera, etcétera. Es decir, puedo tomar decisiones de acuerdo a eso. ¿No? ¿Cuáles son las herramientas de inteligencia de negocios más utilizadas en el momento? Tenemos aquí tres que son bastante utilizadas. Una de las más utilizadas y una que se encuentra en el top es el Microsoft Power BI. Es una herramienta en parte libre y parte pagada. Entonces, la parte libre me permite de que yo pueda trabajar información y crear lo que nosotros llamamos, en este caso, si es que ustedes ven la imagen, se le denomina un tablero de mando o un dashboard. Permite crearlo solamente exportando cualquier tipo de datos, de una manera fácil, sencilla. Para la parte de diseño sí necesita un poquito de conocimiento, pero no es tan difícil. En el caso, otra de las herramientas, también tenemos el ClickView, que también es bastante utilizada y siempre he escuchado muy buenos comentarios respecto a esta herramienta. Y otro es el Tableau. Estas tres en realidad son las principales que están actualmente liderando el mercado. La parte buena es que como así tienen sus versiones pagadas, también tienen una versión gratuita. Por ejemplo, el Tableau es uno de los que más se está utilizando y tiene lo que es Tableau Public, que es una versión community, es decir, una versión gratuita dada por comunidad, es decir, por todos los que hacen desarrollo de algún modo en Tableau. Entonces, es muy buena. Yo lo estoy utilizando y es bastante recomendable para personas que tienen ya un conocimiento firme, ¿no? Otras dos herramientas, ya un poco, una muy sencilla de utilizar que hoy día vamos a hacer una parte práctica, que es el Google Data Studio, que me permite a mí generar reportes a partir de información bastante simple. Vamos a hacer un ejemplo y que es soportada por Google. Solamente lo que yo tengo que tener es un usuario de Gmail y con eso nosotros podemos trabajarlo. Es bastante buena y bastante versátil. Y aquí lo vamos a ver. Y una herramienta que es mucho más fuerte, mucho más costosa y que también es bueno conocerla es el Oracle Business Intelligence. Es una herramienta bastante potente, utiliza una base de datos enormes. He tenido la suerte de verlo en el caso de PromPerú, por ejemplo, en la parte de comercio exterior ellos lo utilizan mucho y es muy buena, pero también las licencias son bastante costosas. Pero es muy buena herramienta también para trabajo, ya sobre todo de grandes empresas. Bien. Ahora quería mostrarles justamente un caso práctico. Vamos a hacer un pequeño uso del Google Data Studio, que es una de las herramientas, como les expliqué, que está gratuita. Basta con que tengamos un usuario de Gmail y con eso podemos trabajarlo. Voy a dejar un ratito de compartir para hacer todo en vivo. ¿Sí? Esta es la interfaz. ¿Se puede ver? Por favor, alguien que me pueda ayudar, si es que me puede decir si es que se está viendo ahorita la interfaz.
Hola. Hola, hola. Disculpen, ¿no se ve el Excel? ¿Ahora se está viendo? Por favor, ¿alguien que me pueda responder? Sí, caso práctico. No, no se ve. Ya, muchas gracias. A ver, usar la conversión. Estoy compartiendo según lo que me dice aquí. ¿Están viendo el PP? ¿Sí? Ya, muy bien. Quería justamente, ustedes, se ve el Excel, no. En este caso no estamos entrando a Excel. Lo que estamos haciendo es entrando al Data Studio. A ver. Plantilla diapositiva. Aquí estoy. ¿Ya? Sí. Tenían razón. No se ve. A ver, vamos a ver. Esperemos un ratito para ver si te refresca. Se ve solo el PPT. Sí, ahorita estoy justamente cambiando de pantalla dentro del Zoom para que se pueda ver el Data Studio. Sí, ahora sí se ve, creo, ¿no? Sí, ahora sí. Les pido mil disculpas. Soy nuevo en Zoom, más utilizo Meet, pero no hay ningún inconveniente. Esta es la interfaz que nos brinda el Data Studio. Es bastante sencilla de utilizar y tiene múltiples opciones. Vamos a ver ahorita la opción más simple que tenemos, que es sobre todo trabajar con la información que también se puede almacenar dentro de lo que es las hojas de cálculo dentro del Google, que es una de las opciones. Tienen algunos ejemplos que ya están, que ellos le llaman templates, que aparecen hacia el lado izquierdo, que dice informe de tutorial, Acme Marketing, Search Console, que son las tres opciones. Y tiene la opción de crear, por ejemplo. Dentro de la opción de crear es para mí el inicio. Primero, antes de crear un informe, yo tengo que ver de datos. Mi fuente de datos esta vez es un archivo en Excel, que aquí lo he creado, que lo he subido dentro de mi Drive, que es un archivo, una hoja de cálculo, que le he puesto es justamente una data de, de lo que es una central de llamadas. Con ellas he trabajado. Entonces, cuando yo me voy a la opción de crear una nueva fuente de datos, aquí me indica, tiene una serie de opciones. Puedo jalar información desde hojas de cálculo de Google, que es la que vamos a utilizar. Puedo subir archivos, puedo sacar la información de Google Analytics. Me da opciones para que trabaje con base de datos ya propias de Postgres, de MySQL, hasta análisis. Es bastante potente estas opciones. Ustedes saben que estamos apoyados en una de las plataformas más fuertes que existen en el mundo, ¿no? Y justamente algo que caracteriza a Google, y recuerdo siempre cuando fui a una exposición de Certica, que es el proveedor más grande en Latinoamérica de Google, ellos decían, en el caso de nosotros, decía por Google, el caso de Google empezó como el número 3, por ejemplo, en navegadores, con el Google Chrome. En el caso de otras herramientas siempre empezó desde abajo, ¿no? Y se ha ido posicionando, pero en el caso de lo que es inteligencia de negocios y lo que es manejo de grandes bases de datos que se llama el Big Data, ellos siempre fueron los primeros, ¿no? Y ahora lo demuestran con esta herramienta que es bastante simple. Entonces vamos a las hojas de cálculo de Google.
y automáticamente, como estamos logueados con el usuario, me va a indicar todos los archivos que yo los tengo disponibles. Y el que yo tengo aquí se llama datos de prueba CAMEX. Voy a indicarle que es la hoja número 1 y le doy clic en conectar. Automáticamente me lee todo el contenido y me indica cada una de las opciones, cada uno de los campos que yo he creado o que están dentro de mi Excel. No es necesario de que yo modifique nada. Por ejemplo, me indica de que hay un nombre de agente, el año de fin, año de inicio, la cola a la que pertenece. Es decir, siempre hay que tener en consideración de que yo debo de conocer la data al 100% para que yo pueda sacar información importante de ella, ¿no? Por ejemplo, tiene aquí un campo de Hangout que me indica quién colgó, si es que colgó el usuario o colgó el operador, cuándo inició, cuándo fue la fecha y hora de inicio, cuánto fue la duración de las llamadas, etcétera, etcétera. Toda esta información la tengo disponible, por ejemplo, ¿no? El tiempo de espera, y adicionalmente me coloca un record count, que es en realidad el número de registros que yo tengo disponibles. Entonces, le voy a dar clic luego en crear informe. Y me va a crear de todas maneras, aquí me dice si es que quiero siempre utilizar la fuente de datos, y de manera automática ya me presenta una cuadrícula en la cual se encuentran datos bastante importantes, sin que yo haya hecho nada más que importar la data. Por ejemplo, yo podría revisar a simple vista de que tengo agentes, que son los operadores, y veo cuántas comunicaciones o cuántas llamadas han recibido por cada una de ellas. Por ejemplo, ahí están sus nombres y cada una de las cantidades. ¿Por qué me aparece un null? Porque hay llamadas que son abandonadas y nunca llegaron a ser a un agente. Es decir, esto lo de acá, no he hecho más que 2 clics y ya tengo la información de un cuadro resumen acerca de cuántas llamadas he recibido en un determinado lapso de tiempo. Y no he hecho nada. Miren, por ejemplo, algo adicional, ¿no? Aquí en la parte superior me da la opción de añadir gráficos o añadir un tipo de información fácil de que yo utilice. Por ejemplo, quiero ver el total. Aquí me da primero opciones para que yo pueda ver todo en tabla. Otro para que pueda poner mis resultados, una tarjeta básica de resultados, es decir, un total. Me da series, me da barras, me da circulares, me da mapas geográficos, me da Google Maps, líneas, cuadros combinados. Tiene una serie bastante buena de todo lo que son gráficos. Gráficos de rectángulos, de balas, etcétera. Es decir, para hacer un verdadero análisis sin que yo tenga que conocer mucho, solamente tener mi data registro a registro, como ha ido en este caso llamada tras llamada con esta información, y yo podría ver lo que quiera. Si es que yo quiero, por ejemplo, ver cuántos registros he tenido, solamente lo que tengo que hacer es dar clic sobre el total para ver cuántas comunicaciones he tenido, y aquí me va a decir que he tenido 5.174 comunicaciones. Si lo ven, es bastante simple y bastante nos ayuda a trabajar, ¿no? A ver, vamos a hacer un gráfico de repente que me puede indicar algo más. Por ejemplo, voy a ponerle un gráfico circular, voy a arrastrarlo y voy a ponerlo a este lado. Y yo podría ver el mismo gráfico sin que yo haya hecho mucho más que darle clic en el gráfico.
puedo ver yo aquí cómo se encuentran por porcentajes cada una de las personas, ¿no? Es decir, de los operadores, cómo ha ido. Si es que yo quisiera cambiar, por ejemplo, con lo que respecta a, vamos a suponer, a ver el estado, yo lo único que hago es cambiar aquí en esta parte donde dice dimensión y ahora le coloco estado, estado. Y miren lo que pasa. Me dice que el 50% ha sido abandonado y el 49.9% ha sido contestada correctamente. SUSE significa contestado. Y el 0.1% ha sido terminado por algún motivo, por algún error de la empresa, o perdón, de la central. Solamente cambiando un poquito de información yo puedo ver y podría tomar una decisión, a ver qué es lo que está pasando, por qué están tan por ciento, 50% abandonados. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Está funcionando bien? ¿No está funcionando bien? ¿No? Solamente un gráfico me lo podría mostrar. Otro ejercicio, por ejemplo, ahora yo quiero, vamos a suponer algo, un gráfico de anillos. Lo voy a poner un poquito más abajo. Siempre por defecto me sale la información de los agentes, pero como les demostré en esta parte de dimensión, yo puedo cambiar qué es lo que quiero. Entonces le voy a poner que quiero saber quién ha colgado más tiempo o quiénes han colgado más. Por ejemplo, aquí me está indicando de que el usuario, es decir, la persona que ha llamado, ha contestado en un 66% de llamadas y un 22% ha sido colgado por el agente y el 11% no tiene motivo ni razón, ninguno de los dos comunicación. Entonces, yo podría preguntarme por qué el 22% ha sido colgado por el agente, si es que yo estoy en este caso en una empresa que brinda servicio de telefonía o en este caso de algún tipo de retail de atención de llamadas, esto me parecería mal, ¿no? Porque la gente no debería de colgar. Entonces, yo después, si es que ya me pongo a buscar un poco más, hago un cruce más exhaustivo, yo podría revisar qué es lo que sucedió con esa información, por qué están colgando. Puede ser que haya habido llamadas malintencionadas, etcétera, etcétera. Es así como se trabaja, por ejemplo, este tema. Lo único que necesitamos es, por ejemplo, vamos a suponer una tienda pequeña. Yo necesitaría solamente tener mi registro de compras, mi registro de ventas y poder evaluar a cada uno de mis compras y mis ventas y de acuerdo a eso podría tomar una decisión. ¿Lo ven que es tan alejado? ¿Tengo que tener un software muy costoso? ¿Tengo que hacer algo extraordinario? Creo yo que no. Tenemos herramientas, tenemos todo el conocimiento del negocio, que es la parte que uno tiene que enfocar y que es lo más importante, que ustedes conocen el negocio, sobre todo los dueños de MIPES, se tiene que, al momento de que ustedes conocen todo el negocio, ustedes van a saber qué es lo bueno y lo malo. Si es que ustedes eso lo apoyan bajo una plataforma tecnológica y un tipo de reportes como los que les estoy mostrando, yo sé que van a tomar unas decisiones mucho más inteligentes que hasta las que ahora han tomado, ¿no? Y como lo ven, no es tan difícil. Tengo que tener mis registros, los tengo en mi Drive, bajo una hoja de cálculo de Google, que es igual al Excel, y luego lo tengo disponible. Y adicionalmente, Google me da las opciones para compartir todos estos informes. Puedo descargarlos y se los puedo presentar. Si es que en este caso yo estoy haciendo o yo pertenezco a una empresa ya mediana o pequeña o familiar, yo lo puedo compartir. Yo sé que estos gráficos son bastante simples para que cualquier persona los pueda entender, ¿no? Ellos ven que más de la mitad está fallando. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estamos así? ¿No? Bien. Hasta ahí sería el caso práctico. Si es que tienen alguna pregunta, me la hacen saber ahora, o si no, no hay ningún problema, voy a seguir avanzando en lo que son las diapositivas,
porque en verdad esto del Data Studio tiene para mucho más, ¿no? Porque tiene opciones de compartir, de combinar datos, etcétera, etcétera. Entonces, sería muy bueno en algún instante de que ustedes se empapen un poco más y yo sé que sobre todo personas con poco conocimiento informático pueden hacerlo. Es cuestión de arrastrar, de ver cómo funciona y ustedes lo van a hacer hasta mejor del pequeño ejemplo que yo les he podido dar. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Voy a volver a las diapositivas. A ver. Bien, nos habíamos quedado en el caso práctico. Como les dije, solamente un pequeño repaso. Deben ustedes ingresar al Google, al Data Studio, el Google Data Studio, o también buscarlo por el Google. Recuerden siempre que tienen que tener un usuario en Gmail. Luego hemos dado clic en el botón de fuente de datos. Luego damos clic en las hojas de cálculo, como les demostré. Además, hay mucho más otras opciones. ¿Todos están viendo estas pantallas? Sí, creo que sí, ¿no? Luego, dar clic en crear el informe y todo se va a añadir en el informe y luego ya les enseñé que cómo se puede jugar con cada una de las opciones solamente dándole clic en añadir gráficos, ¿no? Y lo pueden ver ustedes toda la información de modo bastante amigable para la toma de decisiones. Bien. ¿Cuáles son las conclusiones que hemos llegado con toda esta información que les he brindado? ¿Cuál es la actualidad de las MIPES? Una opinión bastante personal. ¿Y qué beneficios podemos traer utilizando todo el uso de BI? ¿Cuál es la actualidad de las MIPES? He puesto 4 puntos bastante simples y bastantes, creo yo, que son el foco principal que tenemos como algún tipo de problema, ¿no? Tenemos muchos datos, porque hay muchas empresas las cuales ya no tienen ni un mes ni 2 meses. Tienen mucha información, tienen muchos datos, pero carecen de información. No se les da sentido. Entonces, ¿qué hacen con la información? Máximo sacarán un reporte de compras, ventas que exige la SUNAT y hasta ahí. Pero nunca se han puesto a ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con sus principales clientes? ¿Qué características tienen? ¿Son empresas jurídicas? ¿Son empresas naturales? ¿Qué es lo que se puede mejorar para atenderlos mejor? Creo que muy pocas de las MIPES las hacen, ¿no? Otro tema es la fragmentación. Cada vez que se va creciendo un poco más, cada quien maneja su isla. Es decir, si es que yo tengo un contador, el contador lo maneja su información para la parte contable y o bien no la comparte o solamente hace la información de acuerdo a lo que él cree o lo que es su visión del negocio. Lo que es la parte de compras lo hace igual, pero a él lo que le interesa es que las compras lleguen a tiempo y no tiene mayor visibilidad. Lo que nosotros tenemos que darle con la utilización del BI o de la inteligencia de negocios es sobre todo darle una orientación horizontal, la cual yo pueda ver el negocio desde el inicio, desde que yo compro hasta el momento de que yo vendo. Desde el momento, si es que estoy en una central telefónica, desde que yo tomo una llamada hasta que cierro la comunicación, cómo hago el seguimiento, etcétera. Otro problema, aunque no lo crean, es la manipulación manual. ¿A qué me refiero con manipulación manual? Es que utilizamos diferentes programas o utilizamos solamente Excel para sacar unos gráficos. Hay muchas herramientas que son gratuitas, como les he comentado, y que son potentes. El Google Data Studio es uno de los ejemplos,
Otro, por ejemplo, es el Public Tableau, otra es la versión libre de QlikView, otro es el Microsoft BI. Todas ellas tienen una versión gratuita y si es que ustedes o se pueden ahí utilizar todas las herramientas o toda la información que ustedes tienen, van a ver que va a ser un soporte bastante importante para el tema de la toma de decisiones. Y otro tema es que le dan mucha importancia al tamaño de la empresa. Ustedes le preguntan, ¿por qué no utilizas BI? Y el tema es que le dicen, no, si no es que mi empresa es muy chiquita, solamente tengo una bodega, ¿qué información puedo sacar de ahí? Hay información muy rica en cada una de las empresas, sin importar el tamaño. Solo depende cómo uno lo quiera orientar, ¿no? Y también depende cómo uno ve su empresa de aquí a un tiempo. Si es que yo de aquí al 2030 yo pienso que voy a ser una de las, siendo una bodega y de aquí al 2030 yo voy a ser una de las principales bodegas en mi distrito o un supermercado, que eso es lo que tengo planeado, pues tengo que trabajar y tengo que apoyarme en la tecnología para tomar buenas decisiones. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios del uso de la inteligencia de negocios en estos tiempos? Primero, me permite manejar el crecimiento. Cada vez que yo voy creciendo, también tomar decisiones diferentes. Entonces, ese crecimiento tiene que estar soportado en información, no en datos, sino en información, es decir, en datos con sentido. Segundo, me ayuda al control de costos. Yo voy a ver si es que estoy ganando, estoy perdiendo, qué es lo que estoy haciendo. Eh, Quieras o no, una MIPE siempre está orientada a que genere un tipo de ganancia, ¿no? Si es que estoy en el Estado, aunque yo esté en el Estado, también hay una ganancia de tipo social. Pero también esto me va a ayudar siempre a ver si es que está siendo productiva, si es que todo el esfuerzo que estoy dando tiene algún tipo de sentido, si es que me está generando algún tipo de ganancia, y si es que no lo tiene, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Porque a veces hay algunas muy buenas iniciativas, pero al momento de ponerlas en práctica, funcionó en otro lugar, pero no es mi realidad, ¿no? Entonces yo tengo que ir haciendo un seguimiento, cómo van las cosas. Y otro de los temas también que me permite utilizar el BI, como yo siempre les indico o les he indicado durante esta ponencia, es saber quién es mi cliente, qué características tiene. Si es que es una persona natural, es una persona jurídica, de dónde está proviniendo, eh, con qué frecuencia me está comprando, etcétera, etcétera. Es decir, yo luego puedo hacer una desagregación para saber exactamente quién es y ver cuántas veces me está comprando, cuáles los productos más comprados, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro de los temas es que me permite crear mis indicadores de gestión. Los indicadores de gestión son bastante buenos, sobre todo para ver utilidades, que con un solo número y a simple vista yo puedo visualizar qué es lo que está sucediendo. Bien, me quería darles un ejemplo más, por ejemplo, de haciendo una inteligencia de negocios un poco más ya orientada hacia, por ejemplo, con la base de datos que yo les he pasado, es una pequeña base de datos en realidad de una central telefónica. Yo ahora quiero que lo vean ustedes de un modo mucho más grande, ¿no? Con esa información, ¿qué es lo que he podido hacer? Utilizando una herramienta que se llama el tableo Public. Voy a compartir ahora para que ustedes vean. Miren, a ver, por ejemplo, yo aquí ya he hecho un dashboard
un poco más completo con esta información y yo puedo ver en las llamadas cuáles son la cantidad de llamadas en los últimos 3 meses que yo tengo y puedo ver la cantidad de llamadas. Yo a simple vista puedo ver que se han hecho en el mes de abril 5.485 llamadas. En mayo ha bajado, en junio ha subido levemente y puedo ver cuántas han sido abandonadas, cuántas han sido atendidas y lo veo en porcentajes en cada uno de los meses. Del mismo modo, ¿quién terminó la llamada? Aquí vi que la mayoría son los usuarios, así debería de ser, pero en mayo ha subido, en junio también sigue subiendo. Aquí puedo ver por agente quiénes son las personas que han contestado más llamadas o que han atendido más llamadas cada una por cada uno de los meses. Adicionalmente, puedo tener yo filtros que me permiten a mí solamente ver un mes completo, por ejemplo. Yo voy a decir que ahora solo quiero ver junio y me va a indicar quién fue la persona que más tuvo llamadas. Puedo hacer un comparativo por toda esta información que ya he ido colocando. Puedo aquí cambio otro tablero y puedo ver yo en una línea de tiempo en horario cuáles son los horarios de mayor atención y cuál es el horario de menor atención o en el que me abandonan más llamadas. Y de acuerdo a eso puedo tomar alguna decisión. Por ejemplo, aquí fue de bastante ayuda identificar que los cambios de horario en los agentes permitían de que haya un mayor abandono de llamadas. Entonces, se indicó de que el horario tenía que variar porque justo en esa hora era en la que más llamaban y se perdían, ¿no? Es decir, ya es un tema de toma de decisiones. Bien, ya, es decir, y podemos jugar de muchos modos y en los cuales nosotros podemos ayudar para la toma de decisiones correctas. Bien, esto era lo que quería mostrarle. Aquí utilicé yo una herramienta gratuita que se llama el Public Tableu y que es una de las que les mostré dentro de las herramientas más utilizadas y de verdad no es muy difícil, ¿no? Es decir, alguien con conocimientos básicos, pero que tenga conocimientos del modelo de negocio y del negocio, puede realizar estos tableros, o si no, apóyense en el Google Data Studio, es totalmente gratuito, no necesita instalación, basta que tengan su usuario y ustedes podrían trabajarlo sin ningún problema. Bien, ya he cumplido más o menos la hora. Lo que quiero ahora es escuchar algunas preguntas suyas para ver cuánto se me ha entendido o qué consultas tienen sobre todo, ¿no? Voy a cambiar de pantalla y quedo disponible para responder cualquier pregunta. ¿Sí? Quedo a la espera. ¿Dónde podrían haber, tengo una pregunta, dice, ¿dónde podemos visualizar más casuísticas, pero en negocios comerciales, como las pequeñas MIPES? Como les digo, la forma más simple es compras y ventas, que sería el negocio más utilizado, ¿no? Basta ustedes nomás que cada una de las facturas ustedes las puedan ponerlos dentro de un Excel y con eso ustedes podrían hacer la explotación de negocio de cualquier tipo de información que ustedes requieran. No habría ningún inconveniente. Si desean ya alguna base de datos hechas como para que realicen, bueno, cuestión de buscar en Google o caso contrario, algún repositorio de donde haya algún tipo de registro, ¿no? Pero yo creo que cualquier MIPE tendría un registro, aunque sea a mano, que lo tendrían que pasar en un Excel y con el cual podrían ustedes comenzar a trabajar con el Google Data Studio. Creo que con eso he contestado la pregunta. ¿Alguna pregunta adicional?
Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo MIPES podrían describir de una manera o a través de medios podemos recoger esta dicha información? Creo que la mayoría de MIPES lo tiene todavía en, como les he comentado, en parte física, ¿no? La idea sería vaciar esa información dentro de un entorno. En este caso, con el ejemplo práctico que les he dado y el más simple que creo yo que podemos utilizar inteligencia de negocio, sería el Google Data Studio. Tranquilamente pueden utilizar dentro del mismo Drive las hojas de cálculo de Google y ahí ir llenando. Eso sí, al inicio va a ser un poco tedioso de llenar directamente toda la información física hacia ese tipo de herramientas o manejarlas dentro de un Excel para que luego ustedes puedan utilizar este tema de inteligencia de negocios, ¿no? La información o los datos están ahí. El tema es que tenemos que sistematizarlos o informatizarlos en alguna de las herramientas para que luego podamos utilizar el tema de inteligencia de negocios. ¿Con eso está bien? ¿Alguna otra pregunta? Pecker ha dejado otra pregunta. Dice, entonces el punto de inicio es tener una base de datos como la información que deseamos evaluar. Claro, esto es lo primero que debemos de tener. Si es que nosotros no tenemos base de datos que evaluar o sobre todo información o datos relativamente que querramos evaluar, no vamos a poder hacer inteligencia de negocios. Recuerden que la inteligencia de negocios se basa en todo el historial, ¿no? Y ya viendo algún proceso estadístico, hay muchas de las herramientas con las cuales se trabaja, como el caso del Public Tableau, que tienen herramientas de proyecciones. Ahí nuestro Business Intelligence se transforma en un Business Analytics. Crece un poco más y ya me pongo proyecciones. Una vez justamente hice con el tema del turismo, por ejemplo, que estaba viendo, había una proyección que estábamos nosotros llegando en ese tiempo a 3.5 millones de turistas receptivos, es decir, turistas extranjeros que llegaban al Perú. Y si es que más o menos ustedes recuerdan, en el 2010, PPK indicó que teníamos que llegar, perdón, en el 2015, sí, 2015, 2018, no me acuerdo, él dijo, no, tenemos que duplicar esta cifra, y él quería que se duplique, creo, en un promedio de 2 años. Cuando hicimos las proyecciones, nos salía que recién llegábamos alrededor de los 7 millones todavía en el 2030. Imagínense, ¿no? A veces es bonito el tema de indicarlo, pero a veces las cifras y la inteligencia de negocios decir que esto no es factible o no es posible, ¿no? Como MIPES, ¿podría usted escribir de otra manera, de qué manera o a través de qué medios podemos recoger dicha información? Ustedes han visto que, por ejemplo, el Google Studio tiene muchas herramientas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, ustedes podrían recoger información si es que tienen una página web de dónde ha sido visitada. Eso se realiza por medio del Google Analytics, por ejemplo, que es otra herramienta de Google que se pone dentro de una página web.
Entonces, ustedes por ahí, ustedes podrían conectar su cuenta de Google Analytics y pueden extraer toda esa información. Y podrían ustedes visualizar de repente en qué país están teniendo más actividades, de qué edades los están visitando, etcétera, etcétera. Ahí se podría también tener información muy rica. Y MIPE, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, que han migrado mucho a los temas web, ¿no? Sería bastante interesante poder ver ese tipo de información. Adicionalmente, ¿de dónde podemos sacar información? Hay mucha información a veces disponible en algunas bases de datos de alguna empresa conocida que podrían ustedes acceder, ¿no? Pero lo que ustedes, por ejemplo, con el tema de web, podrían verlo desde el Google Analytics. Otro tema que podrían ver, a ver, buena pregunta. Tendría cosa de buscar, ¿no? En el caso de Sunat, a veces te puede dar algún tipo de información importante que te podría ayudar para eso. Pero ya es cosa, yo primero empezaría, por ejemplo, en cualquier tipo de MIPE, es en buscar, si es que se dedican siempre a compras, ventas, aunque sea de servicios, siempre ver el tema de compras y ventas, ¿no? Tiene que iniciar para que se tomen el resto de decisiones. Si es que eso lo tenemos claro, nuestro modelo de negocio, a dónde vamos, yo lo enfoqué esta vez al tema de una central porque tenía la información disponible, ¿no? Pero en una empresa, sobre todo de una MIPE pequeña que tiene compras y ventas, tendría que ser enfocado a recolectar toda información de compras y ventas, ¿no? Que normalmente todos lo tienen de algún modo, pero lo tienen siempre en parte física. Con eso, Baker, ¿estamos bien? Si es que tienes alguna repregunta, nomás hazla. ¿Alguna pregunta adicional? Quedo atento a la pregunta. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, no habiendo ya más preguntas, les agradezco mucho la atención y de verdad este tema de inteligencia de negocios tiene bastante para dar, ¿no? El asunto ya sería orientarlo un poco más hacia el negocio que ustedes netamente quieren investigar. Les agradezco mucho nuevamente y bueno, nos veremos próximamente. Gracias.